Bienvenidos a una nueva edición de Barra Libre. Esta semana ha estado marcada por la política y la justicia. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declaraba este miércoles en el Supremo como imputado por la filtración del correo electrónico del novio de Ayuso, un hecho inédito en nuestra democracia. Además, parece que el decreto ómnibus reducido saldrá adelante, tras una nueva negociación de Junts con el Gobierno. Todo ello a la espera de una cuestión de confianza que apunta que no se producirá. Y en el marco internacional, este jueves se cumplen 12 días del alto al fuego entre Hamás e Israel, tras 15 meses de guerra. Por contra, entran en vigor dos leyes que se aprobaron el pasado 28 de octubre en el Parlamento israelí que ponen fin a las actividades de la UNRWA en Israel. Para analizar toda la actualidad tenemos con nosotros al director de Voz Populi, Manuel Marín, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? Y al otro lado tenemos a Isaac Blasco, que además se estrena como adjunto al director en este programa. Bienvenido, Isaac. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Vamos a empezar por el tema del fiscal general del Estado y de su declaración, o mejor dicho, la no declaración, porque se ha negado a responder a las preguntas del juez. ¿Qué pensáis de este pulso del fiscal hacia el tribunal? Bueno, es su derecho de defensa, él puede contestar a quien quiera o a quien no quiera, pero tiene desde luego una interpretación bastante política más que jurídica. A ver, aquí lo que hay que decirle a los ciudadanos yo creo que es que se está creando una realidad virtual para anular el proceso a futuro contra García Ortiz, así de sencillo. Él por un lado está alegando indefensión porque dice que es víctima de un proceso injusto. Yo no conozco a ningún imputado, a ninguno en la historia de España, que tenga al Gobierno de la Nación, incluido el presidente del Gobierno, a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía de su parte, en su favor. Desde luego es el único imputado de esta historia de la democracia que no puede alegar indefensión con esas defensas. Segundo, está alegando parcialidad del Tribunal Supremo. Le está diciendo al juez, usted tiene ya un criterio preconcebido para llevarme a una condena. Hombre, si el Tribunal Supremo es parcial, ¿por qué no dice nada el fiscal general de lo que ocurrió el día antes con la Sala Tercera del mismo Tribunal Supremo que avaló su nombramiento? El Tribunal Supremo es bueno e independiente cuando la Sala Tercera avala su nombramiento, pero es malo y es parcial cuando le toma declaración como imputado. Aquí la cuestión de fondo son los delitos. ¿Qué es lo que se investiga? No la supuesta persecución. Han desaparecido móviles. Ha aparecido cianuro político. Hay fiscales subordinados suyos que le acusan de cometer una ilegalidad. Hay filtraciones de datos reservados de un ciudadano. Hay ocultación de mensajes y dificultad para que la UCO pueda acceder a los mensajes que el fiscal general tenía con quien fuera. Y a mí desde esa perspectiva no me cuadra nada. Es demasiado lo que se está ocultando. Nunca, jamás un fiscal general en nuestra historia democrática estuvo tan desprestigiado. Nunca nadie llevó a la Fiscalía General del Estado a este punto de falta de credibilidad, de falta de prestigio y de falta de rigor. Y yo creo que el fiscal general lo que está es tratando de ocultar su participación en una operación política en la que subyace otra cosa que es mucho más grave, que es un vuelco, una pretensión de vuelco a todo nuestro sistema de justicia. El hecho de que uno, haciéndose la víctima, pueda decir qué juez elige para que le pueda investigar o juzgar. Y eso me parece el colmo ya, viniendo de alguien que tiene la obligación de garantizar la legalidad, de ser imparcial y de decirle a los ciudadanos que representa al Ministerio Público, es decir, que él es el máximo exponente de la legalidad en España. Desde luego, contra las pruebas no se puede rebatir. ¿Isaac? Bueno, yo creo que de partida, en un análisis global, lo anómalo es ver al máximo responsable del Ministerio Público comparecer en calidad de imputado ante un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo. A mí me pareció, y es verdad que Manolo ha dicho que está en su derecho de defensa el hacerlo, pero a mí me pareció bastante grave que un fiscal general del Estado se dirija al magistrado para afearle su convencimiento de que su actitud con respecto al curso de la instrucción ya está predeterminada. Es decir, que va a ir a juicio sí o sí, porque así lo quiere el magistrado, sin que haya pruebas, según Álvaro García Ortiz, que sustenten ese procedimiento. Pero yo creo que incluso desde el punto de vista de la solemnidad, de la gestualidad, el propio fiscal general creo que se equivoca
cuando, por ejemplo, puede parecer banal, pero para mí no lo es, para mí es sintomático, accede por la puerta principal del Tribunal Supremo, es recibido por el fiscal de lo penal del tribunal que le va a tomar declaración. Bueno, son una serie de detalles que a mí me generan cierta antipatía hacia el personaje y sobre todo cómo está conduciendo, digamos, su defensa, pero por una simple razón, porque creo que está ejerciendo una identificación con el gobierno absolutamente improcedente e innecesaria y que probablemente le repercuta en su perjuicio con vistas al curso del proceso judicial en el que está inmerso. Y yo creo que en ese sentido, Álvaro García Ortiz, más allá de la defensa y de la estrategia de defensa que haya determinado su abogado, más allá de su propia solvencia jurídica por razones evidentes, creo que está dejándose llevar por una cierta soberbia y sobre todo con una cierta impudicia a la hora de evidenciar su conexión y su connivencia con el gobierno. De hecho, la fiscal provincial de Madrid ha ratificado también lo poco que ha asegurado, que es que se ha desvinculado totalmente de los correos de González Amador. Bueno, la fiscal de Madrid, Pilar Rodríguez, tiene un problema añadido. Primero, ha declarado también como imputada. Segundo, hemos conocido el volcado de sus teléfonos móviles y el intercambio de mensajes con el fiscal general, poniéndose a disposición y siendo absolutamente connivente de una estrategia en la que de forma coloquial, y a eso me refería antes, le daba lástima incluso que en esta operación política no se pudiera echar más cianuro en una nota de prensa, ¿no? Bueno, pues cada uno puede ejercer el legítimo derecho de su defensa como considere oportuno. Aquí el problema es lo que comenté antes, es que no cuadra absolutamente nada de lo que dicen, es decir, cuando alguien va ante un tribunal a decir verdad sobre algo, porque es inocente, porque la acusación que hay contra él es falsa, porque hay datos en los que se basa esa acusación que no son contrastables. Cuando todo eso ocurre, tú pones en claro ante el juez cualquier cosa, te pones a disposición del juez para demostrar que efectivamente no tienes nada que ver. Cuando tú te niegas, como ocurrió con el fiscal general, a contestar al juez preguntas incómodas, cuando tú te quieres someter solo a las preguntas de tu defensa, cuando tú quieres ocultar y justificar, ojo, con argumentos políticos, una cuestión jurídica que te afecta en la comisión de un hipotético o un supuesto delito, tú tienes un gravísimo problema. Si tú eres inocente o eres ajeno a toda una operación de estas características, tardas minuto y medio en convencer a un fiscal, a un juez de que no tienes absolutamente nada que ver. En este caso, ella fue un instrumento, un eslabón más de una cadena que a priori, indiciariamente, empezó en Moncloa y terminó exactamente hasta en el departamento de prensa de la Audiencia Provincial de Madrid. Y a partir de ahí, el juez tendrá que delimitar quién tiene o no tiene responsabilidades penales. La fiscal de hoy se ha alineado con García Ortiz, desde mi punto de vista de una manera errónea, y pensando, pues lo que he comentado antes, que se está prefabricando una nulidad del proceso, confiando en que al final de todo esto, cuando pasen los meses, probablemente el Tribunal Constitucional decida anular el proceso y, como dijo Sánchez, habrá que pedir perdón al fiscal general del Estado, pero su declaración de hoy es bastante menos creíble a efectos judiciales que la que presentaron o que la declaración que prestaron días atrás la otra fiscal de Madrid, Almudena Lastra, y desde luego el fiscal Julián Salto, porque en el testimonio de ellos sí había una credibilidad, es decir, oiga, no, yo advertí de que esto era ilegal, ¿no? Y eso lo ves plasmado en un móvil, tenemos la versión también del Lobato, mensajes del Lobato, es que había gente que se negó a participar de un operativo porque sabía que era ilegal. Esta fiscal no, participó de ello, se puso a disposición, obedeció y además quiso añadir cianuro a una operación política que no debería producirse nunca.
desde una institución en una democracia contra un ciudadano. Veremos a ver a quién le toca al final pedir perdón. Vamos a pasar de García Ortiz ahora a Sánchez, porque este martes daba una rueda de prensa, una comparecencia, anunciando un nuevo decreto con medidas sociales que solapa o elimina al antiguo decreto de Ómnibus, con el que han creado una nueva negociación con Junts. ¿Qué podemos, quién ha ganado este tira y afloja? ¿Junts, Sánchez o los dos? Yo creo que Sánchez. Yo creo que Sánchez tiene una gran ventaja con respecto al resto de los dirigentes políticos de este país, y es que no tiene límites, no tiene diques, digamos, éticos o que tengan que ver con la trascendencia de las decisiones que toma, porque piensa fundamentalmente en clave de estrategia política y personal. Y eso es una inmensa ventaja con respecto a quienes observan, digamos, el marco democrático y las normas o las reglas de juego de una democracia representativa como es la nuestra. Yo creo que Pedro Sánchez ha jugado bien sus bazas con respecto a Junts, sabe perfectamente que Junts, y particularmente el prófugo que lidera ese partido, prefiere lo malo conocido que lo bueno por conocer, y de eso se vale. Por encima de eso, yo quiero significar la actitud que, en mi opinión, se enmarca en un discurso coherente y responsable de partido con vocación de gobierno, del Partido Popular y particularmente del presidente del Partido Popular. Puede que haya generado cierto debate, incluso en el seno de la propia formación, el hecho de que el Partido Popular haya suscrito finalmente el nuevo decreto o el decreto troceado con relación al ómnibus original, pero yo creo que es un ejercicio de responsabilidad y, sobre todo, un capítulo más en esa estrategia de ir perseverando con la idea de trasladar a la opinión pública, a la ciudadanía, al electorado, que el Partido Popular es un partido con vocación de gobierno, con vocación de gestionar, y que trata, pese a que haya errores muchas veces en su estrategia, de preservar o de anteponer los intereses generales de los españoles por encima de los intereses particulares o de partido. Manuel, ¿qué ha podido pasar en estos 6 días para hacer este cambio y quién ha perdido más credibilidad? Yo creo que Sánchez ha cedido todo lo que tenía que ceder y más, ¿no? Vamos a ver, los periodistas tenemos que escudriñar, que rascar en las cosas, en la letra pequeña de las cosas, ¿no? Del Boletín Oficial del Estado, por ejemplo. No nos tenemos que creer los mensajes y los relatos oficiales. Había un decreto de 80 medidas que decae. Sánchez presenta un decreto de 28 o 29 medidas que va a salir adelante. El gobierno dice que no lo ha troceado. Bueno, no sé si es trocear o no, dice solo que se presenta un decreto fragmentado. No sé la diferencia entre trocear y fragmentar, cuál es, más allá de que pueda ser una tomadura de pelo política. Segunda falacia, lo venden como medidas sociales continuamente, el escudo social, la medida social. Aquí hay una gran falacia y por eso digo que hay que escudriñar en la letra pequeña. Un escudo antiopas para empresas estratégicas para el gobierno, afines al gobierno y son estratégicas para el gobierno, ¿eso es una medida social? 2, que las deudas de las Inquiocupas las tenga que pagar en vez del Inquiocupa el contribuyente, ¿es una medida social? Pregunto. Un palacete al PNV por el que el contribuyente tiene que pagar 1 millón de euros mensuales en pleno centro de París, ¿eso es una medida social? Pregunto. A mí lo curioso de todo es que el PP, el Partido Socialista, el gobierno, esperaba que el PP votase no, esperaba tender una trampa al PP. Y la pregunta obvia es, oiga, ¿cómo va a votar que no el PP o cualquier partido a revalorizar las pensiones? ¿Sería suicida? Nadie votaría en contra de eso. Hay 12 millones de votos en juego y nadie se pegaría un tiro en el pie votando que no a la revalorización de las pensiones. Aquí lo que ha habido es filibusterismo parlamentario, aquí lo que hay es filibusterismo político en virtud de un criterio.
Yo quiero aprobar 15 cosas y meto una buenista y buena dentro para que todo el mundo me la apoye, ¿no? Y en ese sentido creo que el PP ha acertado en retratar la gran mentira del gobierno. La gran mentira es, uno, que lo ha troceado, aunque diga que no; dos, que ha cedido ante Junts y ante el PP; tres, que ha cambiado su discurso y que su trampa al PP ha funcionado menos todavía que su relato a la ciudadanía, por una cuestión evidente. El PP pidió trocear y se ha troceado. Junts pidió trocear y se ha troceado o fragmentado. ¿Y el PSOE qué ha hecho? Ha fragmentado, ha troceado. Yo, la pregunta que debe hacerse la gente es, uno, beneficiar, privilegiar a empresas amigas blindándolas de cualquier OPA, de cualquier fondo de inversión. Dos, dar un palacete al PNV. Tres, atribuir más cargas al contribuyente. ¿Son medidas sociales? Medidas sociales, una revalorización de las pensiones. Pero no sea cínico el gobierno y en la mesa del Consejo de Ministros vaya detallando una por una todas las medidas, a ver si todas al ciudadano le parecen medidas sociales. Claro, es que yo creo que en eso último que comenta Manolo hay parte de la clave de esa laxitud moral que yo detecto en ciertas, o al menos en la falta del respeto debido a las instituciones y a la división de poderes que yo detecto en la acción de gobierno del gabinete que preside Pedro Sánchez. Y es esa perversión del legislativo a la que asistimos semana sí y semana también. Es decir, el hecho de que un gobierno abuse de que todos lo han hecho, no es privativo o exclusivo del Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero el hecho de que en la Cámara Legislativa un gobierno tenga esa tendencia tan acusada a incluir en un decreto cuestiones absolutamente dispares e incluso algunas de ellas completamente infumables para la oposición, yo creo que tiene una carga de cierta mala fe y sobre todo de cierta displicencia o desprecio hacia la Cámara de Representación de todos los españoles. El Poder Legislativo para mí es la clave de bóveda de una democracia. Y en ese sentido yo creo que esta legislatura y sobre todo también la precedente pasará a nuestra historia democrática como los años de plomo para el Legislativo, para el Congreso de los Diputados y ahora menos para el Senado, porque está en manos del Partido Popular por la mayoría absoluta que tiene en esa Cámara de Representación, que todos sabemos que tiene un alcance muy limitado, ¿no? Podría decirse que se han hecho como un caballo de Troya de las medidas, ¿no? Para conseguir las que quieren ellos, se han metido entre medias. Han configurado un engaño público para volver a ganar una votación a costa de lo que sea. Se incorpora para la segunda parte del debate nuestro compañero de defensa, Gonzalo Laluce, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Vamos a tocar un poco la situación en Israel, que en estos días está siendo clave. Hoy se cumplen 12 días del alto al fuego entre Hamas e Israel. Hoy también es el tercer intercambio de los más grandes que ha habido desde que se inició la tregua. Y por otro lado, como contrapunto, hoy entraba en vigor dos de las leyes que quitaban la actividad de la UNRWA en Israel. ¿Esto puede afectar al conflicto? Bueno, siempre que hablamos de la situación que se está viviendo en Israel y en Gaza tenemos la sensación de que estamos caminando como sobre un suelo de hielo, ¿no? Que en cualquier momento se puede derrumbar. Y efectivamente hay varios elementos que contribuyen a esta inestabilidad y que nos hacen ver el alto el fuego con cierta cautela, porque no sabemos qué consecuencias puede llegar a tener o si se va a llegar a cumplir en toda su totalidad. Uno de los puntos, evidentemente, es la liberación de todos los rehenes israelíes, como están diciendo, que ya por el momento ha encontrado un momento crítico. Por ejemplo, la semana pasada se tenía que haber entregado a una soldado israelí que no se entregó, porque no estaba en manos de Hamas, sino de la yihad islámica, porque hay que tener en cuenta que es un escenario bastante fragmentado y que no siempre el interlocutor es el mismo, ¿no? Y esta misma semana se están produciendo más liberaciones. Por su parte, Israel, como bien dijo aquí la portavoz de la Embajada de Israel en España, que la entrevistamos la semana pasada en Voz Populi, decía que Israel está liberando mucha gente, entre ellos terroristas destacados de Hamas.
y remitía un caso de hace unos años, que para liberar a un israelí secuestrado por Hamas, liberaron a Sinwar, el jefe de Hamas, que ha ideado todos los ataques del 7 de octubre. Entonces siempre estamos caminando en esa situación un poco de incertidumbre, y es aquí cuando se encuentra la situación de la UNRWA. Efectivamente, es uno de los grandes caballos de batalla. Israel desde el primer momento ha sostenido que algunos de sus miembros han sido colaboradores activos de Hamas o de la Yihad Islámica, y que algunos de los secuestrados han ido pasando por casas de funcionarios de la UNRWA, que dicen ser profesores, pero que por detrás actúan de la mano de Hamas. Y eso es uno de los principales campos de batalla para ver si este alto del fuego se llega a cumplimentar, pero también en las relaciones internacionales, sobre todo con España. Ya sabemos que Israel y España no están en su mejor momento, no hay un embajador efectivo en Madrid ahora mismo. E inmediatamente, después de que Israel haya dicho que no va a permitir la actividad de la UNRWA, España ha emitido un comunicado diciendo que respalda por completo su actividad y que va a seguir financiándola, e incluso le va a inyectar 6 millones de euros para seguir fomentando su actividad, diciendo que es la principal organización que sostiene temas humanitarios dentro de Gaza. Estamos en un momento muy delicado, que tenemos que ir viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos, pero que es un proceso bastante largo. Manuel. Sí, Relaciones internacionales. No, yo coincido con todo. Vamos a ver, en Israel todo tipo de paces suelen ser endebles. La historia en los últimos 70-75 años nos ha demostrado que todos estos procesos de paz, como decía Gonzalo, van sobre hielo y se puede romper en cualquier momento. Eso es evidente y la historia así lo acredita. Estamos en un momento en el que hay un alto el fuego, incipiente, lleva solamente 10-12 días efectivamente, que está suponiendo una tregua a nivel humanitario. Es lo que estamos viendo, liberación de rehenes, y eso es una noticia positiva que a todos de alguna manera nos congracia un poco con la vida humana, ¿no? Después de una tragedia de estas características. Pero a nivel geoestratégico está por ver todo. Yo creo que hay un gran impulsor de esto que ha ocurrido, que es Donald Trump, que ya está en la Casa Blanca y que es el que tiene que determinar en cierto modo cuál va a ser la directriz política idónea, no solamente de Estados Unidos con Israel, sino prácticamente de todo Occidente. Hay una segunda clave interior, que es la debilidad que lleva meses demostrando el propio Netanyahu. Netanyahu está discutido, tiene socios de su gobierno esenciales para su gobernabilidad, de una extrema derecha israelí, que no está de acuerdo en cualquier mínima cesión con Hamas, ¿no? Y está por ver también Trump por un lado, Netanyahu por otro, y está por ver también un poco cuál es la evolución en la tercera gran pata de todo este proceso, porque Irán tiene mucho que decir, porque el Líbano, muy debilitado precisamente gracias a Israel también, Hamas, creo que no se ha hecho todavía y se tendrá que hacer, y me da la sensación de que en eso está Estados Unidos, hacer una radiografía, hacer un informe casi forense de cuál es el estado de Hamas hoy, después de octubre del año pasado, y sobre todo también el papel que pueda llegar a tener la autoridad palestina. Si este proceso se sigue enganchando en cuestiones de propaganda a nivel nacional en Israel o internacional, si aquí lo que se sigue propagando es un discurso en Occidente, y hablo en España, absolutamente sectario, ideologizado, con desconocimiento absoluto de cuáles son las claves, manejado por una izquierda que cuenta medias verdades respecto a todo esto, nos estaremos equivocando. España es un país amigo de Israel, Israel es la única gran democracia de esa zona, y tendremos que estar, como está el resto de Europa, pendientes de lo que ocurra, porque la estabilización de la zona es fundamental. Y con Hamas, que hay que recordar, es una organización terrorista internacional, y los apoyos que tiene no son precisamente de democracias, no sabemos qué es lo que va a hacer o en qué momento podrá determinarse la ruptura de la tregua. Hay que ser optimistas, o hay que ser pesimistas, o hay que ser medio pensionistas. Yo te doy mi palabra que no sé qué soy hoy ahora mismo. Esperemos que el alto al fuego sea ya
definitivo. Definitivo, efectivamente. Pues hasta aquí la actualidad del momento. Muchísimas gracias, Manuel Marín, por estar aquí con nosotros. Nada, buenas tardes. Un placer. Muchísimas gracias, Gonzalo. Vale, muchas gracias. Y a ustedes les esperamos en la próxima edición de Barra Libre y les invitamos a que sigan la información de Voz Populi en las redes y en nuestra web. Gracias por seguirnos desde sus pantallas.